Cuando uno desciende hacia las mayores profundidades del océano, siempre existe la posibilidad de encontrar algo nuevo, una especie nunca registrada, una grieta desconocida, una forma de vida capaz de soportar condiciones imposibles. Pero la verdadera esperanza, la que impulsa cada misión, cada cálculo y cada descenso hacia la oscuridad absoluta, es otra mucho más grande, ver algo que nadie haya visto jamás. Y eso, precisamente eso, es lo que convirtió una expedición reciente al Challenger Deep en una de las historias más inquietantes de la ciencia moderna. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no parece encajar con nada de lo que la geología de la Tierra creía comprender. Y antes de seguir, suscríbete y activa las notificaciones, porque cuando lleguemos a la parte más desconcertante de esta historia, vas a querer haber estado aquí desde el principio. Cada inmersión en las profundidades extremas es un viaje hacia lo desconocido. No importa cuántos instrumentos lleves, cuántos modelos tengas, ni cuántos años de experiencia haya detrás de la misión. Hay una frontera allá abajo donde el conocimiento humano empieza a fallar. Y en esta historia, esa frontera apareció a 11 kilómetros bajo el Pacífico, en el punto más profundo del planeta, cuando un sistema de sonar de última generación detectó una estructura que emergía del fondo marino. No era irregular, no era caótica, no era una simple elevación rocosa, era geométrica, simétrica y se repetía a lo largo de más de 100 metros. La doctora Elena Bosques, geóloga marina principal del Instituto Oceanográfico de Marsella, observó cómo los datos aparecían en su pantalla y no dijo una sola palabra durante 40 segundos. Nadie dentro del sumergible habló. El silencio se apoderó de la cabina mientras la imagen se completaba frente a ellos. Y cuando por fin rompió ese silencio, lo primero que dejó grabado en su registro de audio no fue una observación técnica ni una hipótesis científica. Fueron 5 palabras. Eso no puede estar bien. Desde entonces, 3 equipos independientes han pasado 2 años enteros analizando la información obtenida en esa inmersión. Ninguno ha conseguido explicar de forma convincente lo que encontraron. Y para empeorar aún más el misterio, las muestras de sedimento recogidas alrededor de la formación abrieron nuevas preguntas que nadie esperaba formular. Lo que debía ser una misión rutinaria terminó convirtiéndose en un caso que desafía los modelos conocidos de la ciencia terrestre. Para entender por qué este hallazgo causó tanto impacto, primero hay que hablar del Challenger Deep. Los seres humanos saben de su existencia desde 1875, cuando el HMS Challenger dejó caer una línea lastrada en la fosa de las Marianas y confirmó la existencia del punto más profundo de la Tierra, a unos 10.935 metros bajo la superficie, aproximadamente 200 kilómetros al suroeste de Guam. Décadas después, en 1960, Don Walsh y Jacques Piccard se convirtieron en los primeros seres humanos en alcanzar el fondo a bordo del batiscafo Trieste. Permanecieron allí apenas 20 minutos. Su descenso levantó una nube de sedimento que limitó casi por completo la visibilidad. Aún así, lograron observar lo suficiente para describir el fondo como una superficie plana cubierta por una especie de lodo claro. Después ascendieron. Durante más de 6 décadas, esa breve descripción fue prácticamente todo lo que la humanidad sabía sobre el punto más profundo del océano. Un fondo plano, silencioso, aparentemente vacío. Caso cerrado. Pero esa historia no estaba equivocada. Simplemente estaba incompleta de una forma casi increíble. En el año 2022, un grupo internacional de investigación oceanográfica organizó una expedición hacia la parte occidental del Pacífico. Era un proyecto conjunto entre instituciones académicas y organizaciones privadas interesadas en el estudio del fondo marino profundo. La misión, al menos oficialmente, era sencilla: recoger muestras de sedimento del suelo del Challenger Deep y registrar datos geológicos de rutina. Nada de eso parecía especialmente emocionante. Sin embargo, el vehículo utilizado para la misión no era un sumergible común, era un vehículo de inmersión profunda diseñado específicamente para operar en la llamada zona Hadal. El término Hadal proviene de Hades, el inframundo de la mitología griega, porque a partir de los 6.000 metros de profundidad, el océano se transforma en un entorno tan extremo que muchos científicos sienten que el lenguaje habitual ya no basta para describirlo. La expedición contaba con los permisos necesarios, un plan de investigación publicado y financiación de una fundación oceanográfica europea junto con una empresa tecnológica interesada en el mapeo de recursos del fondo marino. Sobre ese ampliamiento papel, todo indicaba que se trataba de una operación rutinaria, pero el sumergible llevaba algo que nunca antes había sido utilizado
utilizado en el Challenger Deep. Los vehículos anteriores habían llevado cámaras. Este llevaba un sistema completo de sonar multihaz capaz de crear mapas tridimensionales del entorno con precisión centimétrica. Mientras que las misiones anteriores solo podían fotografiar lo que aparecía directamente frente a las ventanas del sumergible, este sistema podía construir en tiempo real una representación tridimensional del espacio alrededor del vehículo utilizando ondas de sonido. Ese cambio tecnológico lo transformó todo. La doctora Bosques llevaba 15 años estudiando la topografía del fondo oceánico. Había participado en 17 inmersiones profundas en diferentes océanos del mundo. Conocía las reglas de la geología marina. Sabía que los procesos geológicos son lentos, que los sedimentos se acumulan siguiendo patrones previsibles y que la presión extrema produce formaciones reconocibles. Se sentía cómoda con esas reglas. El descenso comenzó y duró 4 horas y 37 minutos. Al principio, el fondo apareció en las pantallas del sistema como una forma difusa, una sombra pálida en medio de la oscuridad. Poco a poco la imagen se volvió más clara hasta revelar la misma sustancia descrita décadas antes por Walsh y Pickard. Una capa espesa de sedimento fino formada por restos microscópicos de organismos marinos. Todo parecía completamente normal, hasta que el sonar completó su primer barrido completo. La imagen que apareció en la pantalla de la doctora Bosques mostraba algo que emergía del fondo marino. Una formación de aproximadamente 12 metros de altura y cerca de 28 metros de ancho en su punto más amplio. La estructura parecía extenderse en línea recta durante unos 74 metros según la primera lectura. Más tarde, cuando los datos fueron analizados con mayor precisión, esa cifra se ampliaría hasta 112 metros de extremo a extremo. El tamaño, curiosamente, no fue lo que llamó la atención de los científicos. Las profundidades oceánicas pueden albergar montículos, chimeneas hidrotermales o pequeñas cordilleras submarinas. Eso no sería extraordinario. Lo que sí lo era la forma. La estructura no parecía aleatoria, no parecía el resultado de fracturas caóticas, no se parecía a ninguna formación geológica que la doctora Bosques hubiera visto en 15 años de trabajo estudiando el fondo marino. Era geométrica, simétrica, y según sus propias palabras en el informe posterior a la misión, daba la impresión de que algo había sido dispuesto deliberadamente en ese lugar. En ese momento, dentro del sumergible, 11 kilómetros bajo la superficie del océano, 3 científicos permanecieron en silencio durante 40 segundos observando una pantalla que mostraba datos que no encajaban con ningún modelo geológico conocido. Las entatienes. Primera reacción de la doctora Bosques fue pensar que el sistema de sonar estaba fallando. Tenía que ser un error del equipo, así que decidieron acercarse lentamente bajo la formación para comprobarlo. El vehículo avanzó durante 11 minutos a baja velocidad, mientras las cámaras externas comenzaban a revelar poco a poco la estructura real, como si la niebla se disipara lentamente mostrando fragmentos de algo mucho mayor. El sonar no estaba equivocado. Las cámaras confirmaron cada uno de los datos, y lo que revelaron convirtió una simple misión científica en algo mucho más inquietante. Para comprender lo que la doctora Bosques estaba observando, primero hay que entender el entorno en el que se encontraba. El Challenger Deep no es simplemente un lugar profundo del océano. Es un ambiente completamente diferente a cualquier otro en la superficie del planeta. Durante el descenso, el sumergible había atravesado varias capas del océano, cada una más hostil que la anterior. A 1000 metros de profundidad, la luz del sol desapareció por completo. No se volvió tenue ni se debilitó lentamente. Simplemente dejó de existir. Un momento antes, aún quedaba un resplandor azul que descendía desde la superficie. Un instante después, la oscuridad era total y permanente. A partir de ese punto, la tripulación dependía exclusivamente de instrumentos. Descendían por aguas donde ningún rayo de sol había llegado durante millones de años. Cuando alcanzaron los 4000 metros de profundidad, la temperatura del agua se acercaba al punto de congelación. La presión ya era 400 veces mayor que en la superficie. A esa profundidad, el cuerpo humano sin protección sería aplastado instantáneamente. El casco del sumergible comenzó a emitir un sonido profundo y metálico que todos los pilotos de inmersión profunda conocen muy bien. No era una señal de fallo, era simplemente el sonido del titanio comprimiéndose microscópicamente bajo una presión que convertiría un barco normal de acero en algo parecido a una lata aplastada. A 6000 metros cruzaron el límite
límite de la zona Hadal. Por debajo de ese punto, menos del 1% de todas las especies marinas conocidas puede sobrevivir. La presión alcanzaba ya 600 veces la presión de la superficie. El fondo que se extendía bajo ellos estaba formado por capas y capas de restos microscópicos de vida marina que habían caído lentamente desde la superficie durante millones de años. Partículas diminutas acumulándose a un ritmo aproximado de 1 centímetro cada 1000 años. El suelo del Challenger Deep es, literalmente, el polvo comprimido de todo lo que alguna vez vivió en el océano superior. Finalmente alcanzaron los 10.935 metros. La presión en ese punto supera las 15.000 libras por pulgada cuadrada. El agua tiene una temperatura entre 1 y 4 grados Celsius. El fondo está cubierto por un lodo claro conocido como sedimento, Hadal. Y hasta esa misión, todo lo que se había encontrado allí coincidía perfectamente con lo que los científicos esperaban. Cada roca, cada medición, cada muestra, todo encajaba con los modelos geológicos conocidos, excepto lo que las cámaras estaban mostrando ahora. Las superficies de la formación eran planas, no aproximadamente planas como podría ser una plataforma formada por lava solidificada. Las mediciones posteriores demostraron que algunas de esas superficies tenían una desviación menor de 3 grados respecto a un plano perfecto a lo largo de varios metros. Eso ya era extraño. La formación estaba compuesta por basalto, el mismo tipo de roca que forma gran parte del suelo oceánico. Eso descartaba la posibilidad de que algo hubiera sido colocado allí desde la superficie. Pero las fracturas del basalto normalmente son irregulares, se rompen siguiendo patrones impredecibles. Aquí no, las superficies eran lisas en múltiples secciones, y luego estaban las esquinas. La naturaleza casi nunca produce ángulos rectos perfectos en formaciones rocosas. Los procesos volcánicos, tectónicos y de erosión suelen generar curvas, fracturas desordenadas y geometrías caóticas. Sin embargo, las imágenes mostraban varios puntos donde dos superficies se encontraban formando ángulos de entre 87 y 93 grados. No era un caso aislado, había varios. Además, el patrón parecía repetirse. Después de más de 2 horas de escaneo sistemático con sonar, el mapa tridimensional reveló que ciertos elementos estructurales aparecían a intervalos regulares, superficies paralelas, cambios de altura similares, segmentos que parecían repetirse a lo largo de toda la formación. En total, la estructura se extendía aproximadamente 112 metros. La doctora Bosques pasó 4 horas completas documentando cada detalle. Su equipo tomó muestras de sedimento en la base de la formación mientras ella registraba observaciones continuas en su grabadora de audio. Cuando finalmente comenzaron el ascenso de regreso a la superficie, el registro se detuvo. Durante el viaje de regreso, que también duró cerca de 4 horas, la doctora permaneció en silencio durante unos 20 minutos. En ese tiempo repasó mentalmente todas las explicaciones posibles: actividad hidrotermal, fracturas tectónicas inusuales, movimientos antiguos del sedimento. Probó cada hipótesis contra la geometría que acababa de observar durante horas. Ninguna coincidía. La estructura no podía confirmarse como artificial, pero tampoco podía explicarse como natural. Y en ciencia, cuando los datos no encajan en ninguna categoría conocida, solo queda una respuesta honesta: volver y estudiar más. Sin embargo, antes de que pudiera organizarse una segunda expedición, comenzaron 2 años de análisis intensivo de los datos recogidos en aquella inmersión. Y lo que revelaron esos estudios sorprendió incluso a los científicos más escépticos. Durante los 2 años siguientes, los datos obtenidos en aquella inmersión fueron examinados con una atención extraordinaria. No se trataba de una cantidad pequeña de información. Solo el sistema de sonar había generado más de 4 terabytes de datos sin procesar. Las cámaras del sumergible habían capturado más de 300.000 imágenes individuales, además de horas de grabaciones en video. Cada muestra de sedimento recogida en el fondo debía ser analizada en laboratorio con procedimientos que no podían acelerarse sin comprometer la precisión. Pero los investigadores tomaron una decisión poco habitual. En lugar de analizar todos los datos dentro de un solo grupo de investigación, decidieron enviar la información a 3 equipos completamente distintos. Cada grupo trabajaría de manera independiente, sin acceso a las conclusiones de los otros. Solo cuando los 3 hubieran terminado sus evaluaciones, se compararían los resultados. No era el procedimiento estándar. Se eligió porque las implicaciones potenciales del hallazgo eran demasiado importantes como para arriesgarse a cometer
cometer un error. El primer equipo estaba formado por especialistas en geomorfología marina de una universidad europea. Su trabajo consistía en comparar la formación con todos los procesos geológicos conocidos capaces de producir estructuras en el fondo oceánico profundo. Durante meses revisaron modelos tectónicos, procesos volcánicos submarinos, patrones de fractura del basalto y efectos de presión extrema sobre rocas oceánicas. Su conclusión fue cuidadosa, casi cautelosa. Confirmaron que la composición de la formación era coherente con el basalto del fondo marino circundante. El análisis de sedimentos acumulados sobre sus superficies sugería que la estructura podría tener entre 100.000 y varios millones de años de antigüedad, pero no pudieron identificar ningún proceso geológico conocido que explicara la geometría observada. Su informe final indicaba que la formación requería una explicación que iba más allá de los modelos actuales para la morfología de la zona hadal. El segundo equipo trabajó con un enfoque completamente distinto. Eran especialistas en ciencia de materiales y geoquímica, y su tarea se centró exclusivamente en las muestras de sedimento recogidas alrededor de la estructura. Analizaron las proporciones de elementos químicos, los isótopos presentes en los minerales y la composición microscópica de cada muestra. Fue entonces cuando apareció otro detalle inesperado. Las muestras tomadas justo al lado de la formación presentaban firmas isotópicas diferentes a las recogidas a unos 50 metros de distancia. La diferencia no era enorme, pero sí lo suficientemente clara como para descartarla como simple variación natural. Algunos minerales raros aparecían en concentraciones ligeramente superiores a peladas esperadas para sedimentos depositados lentamente desde la columna de agua. El equipo propuso una posibilidad prudente. Sugirieron que ese material podría haber sido sometido en algún momento del pasado a una forma de energía concentrada que alteró su composición. No especularon sobre qué tipo de energía. Su informe simplemente describía los datos como anómalos y afirmaba que no podían explicarse mediante procesos sedimentarios normales del océano profundo. Pero fue el tercer equipo el que produjo el informe más sorprendente. Este grupo estaba formado por investigadores con experiencia tanto en arqueología submarina como en física estructural. A diferencia de los otros equipos, no recibieron información geológica ni química, solo recibieron los modelos tridimensionales de la geometría de la formación. Su tarea era responder a una pregunta muy concreta: analizar las formas, nada más. Durante semanas estudiaron las superficies, los ángulos, las distancias entre estructuras repetidas y la distribución espacial de los elementos. El resultado final fue un documento de 61 páginas lleno de cálculos geométricos, comparaciones con formaciones naturales y análisis de probabilidad. Pero el resumen de todo ese trabajo cabía en apenas 4 frases. La formación presentaba superficies planas, ángulos pronunciados y repeticiones dimensionales que no coincidían con patrones geológicos conocidos. La probabilidad de que esas características surgieran por mecanismos naturales aleatorios era extremadamente baja. La estructura era geométricamente anómala. Y la cuarta frase fue la que provocó el silencio más largo en la reunión, donde los 3 equipos compartieron sus conclusiones por primera vez. La explicación más simple para la geometría observada era que la formación había sido moldeada por un proceso dirigido. La sala quedó completamente en silencio. Durante varios minutos nadie habló. Uno de los investigadores presentes recordaría más tarde que fue la reunión científica más silenciosa a la que había asistido en toda su carrera, porque las palabras proceso dirigido habían sido elegidas con un cuidado extremo. No significaban que la estructura fuera artificial, no afirmaban que hubiera sido construida, pero tampoco afirmaban que fuera natural. Simplemente indicaban que alguna fuerza o mecanismo había aplicado energía de forma específica para producir esa geometría. Y nadie en aquella sala podía decir cuál había sido esa fuerza. Cuando los resultados de los 3 equipos se compararon por primera vez, algo quedó claro para todos los presentes. No tenían una respuesta definitiva, pero sí tenían una anomalía real que no podía ignorarse. Y en ciencia, una anomalía no es una prueba de algo extraordinario. No significa que se haya descubierto algo artificial, ni algo imposible, ni algo que contradiga todas las leyes conocidas. Una anomalía simplemente significa que los datos observados no encajan dentro de los modelos actuales. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo aquí. Desde que los primeros informes comenzaron a circular entre la comunidad científica, el debate ha sido intenso. Algunos geólogos han propuesto que las tensiones tectónicas extremas en la fosa de las Marianas podrían generar patrones de fractura inusualmente regulares en ciertas condiciones muy específicas. La fosa de las Marianas es una de las zonas de subducción más activas del planeta. Allí, una placa tectónica se desliza lentamente bajo otra, generando presiones gigantescas en las rocas del fondo oceánico.
En teoría, esas presiones podrían producir fracturas relativamente rectas, pero incluso los científicos que apoyan esta idea reconocen que sigue siendo una hipótesis difícil de demostrar. Otros investigadores han sugerido que el fenómeno podría estar relacionado con lo que se conoce como clivaje inducido por presión. En algunos minerales, la presión constante durante largos periodos de tiempo puede generar planos de fractura bastante regulares. Sin embargo, esta explicación tampoco resuelve todos los detalles. Podría explicar superficies planas aisladas, pero no explica por qué esas superficies parecen repetirse a intervalos similares a lo largo de más de 100 metros. El análisis de los sedimentos también ha generado su propio debate. Algunos geoquímicos consideran que las corrientes profundas del océano podrían transportar minerales específicos y depositarlos en concentraciones variables sin necesidad de ninguna fuente de energía extraordinaria. Pero otros científicos que revisaron los mismos datos han señalado que las diferencias isotópicas observadas son difíciles de atribuir únicamente al movimiento de corrientes submarinas, y así continúa la discusión. Ninguna teoría ha logrado explicar completamente todas las características observadas, pero lo más inquietante no es solo la formación en sí. Lo más inquietante es cuánto desconocemos todavía sobre el fondo de nuestros propios océanos. En 1977, una expedición cerca de la dorsal de Galápagos descubrió algo que transformó completamente la biología marina. Allí encontraron por primera vez las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico, rodeadas por ecosistemas enteros que no dependían de la luz solar. Había gusanos tubulares de varios metros de longitud. Había bacterias capaces de producir energía mediante procesos químicos en lugar de fotosíntesis. Ese descubrimiento obligó a los científicos a replantear completamente las condiciones bajo las cuales la vida podía existir. Ahora imagina algo aún más sorprendente. En más de 60 años de exploración, menos de 20 descensos tripulados han llegado hasta el fondo del Challenger Deep. El área total de su fondo mide aproximadamente 11 kilómetros cuadrados. Nunca se ha cartografiado completamente. La misión del año 2022 fue la primera en utilizar sonar multihaz a máxima profundidad con suficiente resolución como para detectar estructuras del tamaño de 1 metro, y el equipo de la doctora Bosques apenas examinó una décima de un 1% de toda esa superficie. Para visualizarlo de una forma sencilla, imagina que todo el fondo del Challenger Deep tiene el tamaño de un campo de fútbol. La zona que exploraron sería aproximadamente del tamaño de una sola carta de una baraja. En ese pequeño espacio apareció una formación geométrica de 112 metros que 3 equipos científicos independientes no pueden explicar mediante procesos naturales conocidos. El resto del 99,9% del fondo permanece prácticamente sin explorar. Nadie sabe qué hay allí, y eso es lo que está motivando ahora las nuevas expediciones. Varias instituciones oceanográficas ya han presentado propuestas para regresar al Challenger Deep con vehículos autónomos capaces de operar durante días completos en el fondo marino. Estos robots submarinos podrían mapear áreas mucho más grandes con una precisión mucho mayor que cualquier misión anterior. No se trata de ideas extravagantes, son proyectos científicos legítimos financiados por universidades, fundaciones de investigación y agencias oceanográficas, porque todos los científicos que han revisado los datos coinciden en algo fundamental. Este hallazgo merece una investigación más profunda. Hay un hecho que suele sorprender a muchas personas. Tenemos mapas más detallados de la superficie de Marte que del fondo de nuestros propios océanos. Hemos enviado sondas alrededor de Júpiter y Saturno, recibiendo datos desde miles de millones de kilómetros de distancia. Y sin embargo, a apenas 11 kilómetros bajo nuestros pies, existe un lugar que apenas hemos empezado a observar. Allí, en oscuridad absoluta, bajo presiones capaces de aplastar casi cualquier instrumento, en aguas cercanas al punto de congelación, ha permanecido durante al menos 100.000 años, posiblemente millones. Una estructura cuya forma todavía no comprendemos. Ha estado allí mientras la humanidad construía civilizaciones, inventaba la escritura, desarrollaba tecnología y lanzaba satélites al espacio, y nadie la vio hasta ahora. La próxima expedición ya se está planificando. Los nuevos sistemas de sonar cubrirán áreas mucho más amplias. Las cámaras tendrán mayor resolución. Los vehículos autónomos podrán desplazarse durante días enteros sobre el fondo del Challenger Deep, registrando cada detalle del terreno. Y si lo encontrado en esa pequeña fracción del fondo es una pista de lo que podría existir en el resto del área, entonces lo que descubran en la próxima misión podría cambiar por completo lo que creemos saber sobre el punto más profundo de nuestro planeta. Así que si quieres seguir esta historia y saber qué descubrirán cuando el próximo vehículo toque el fondo del Challenger Deep, asegúrate de suscribirte y activar las bien
notificaciones, porque el lugar más profundo de la Tierra ha guardado sus secretos durante mucho más tiempo del que nuestra especie ha existido.